un día cuando yo estaba en cuarto de carrera llegué a rotar al hospital, eran de mis primeras prácticas, y fui a hablar con el adjunto que me tocaba y me dijo, vete a la consulta y busca al residente y si está allí te pones con él. Total, que yo llegué a la consulta, abrí la puerta y dentro había un chico y le dije, hola, perdona, ¿eres el residente? Y él me respondió, sí, soy el residente, o bueno, más bien el resiliente. Y yo, la verdad es que no lo entendí hasta ahora. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse y de superar situaciones que pueden ser traumáticas o adversas, ¿vale? Y la verdad es que la resiliencia, cuando me lo dijo este residente, ya os digo que yo no lo pensé, pero es verdad que más que resiliencia se podía llamar resiliencia. Bueno, primero de todo me presento, mi nombre es Inés, para los que no me conozcáis, soy residente de primer año, ya casi de segundo, de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario La Paz, que a su vez fue el hospital donde yo hice mis prácticas cuando era estudiante, ¿vale? Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y teníamos 4 hospitales y uno de ellos era La Paz, ¿vale? Así que yo he empezado la residencia en un sitio que en teoría yo ya conocía, yo ya sabía cómo funcionaba, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la residencia, pues bueno, te das cuenta que la vida no es como tú te lo habías imaginado cuando eras estudiante, ¿vale? Yo veía siempre a los residentes y pensaba, madre mía, qué guays y guau, guardias, imagínate dormir en el hospital, qué ilusión, ¿vale? O sea, madre mía, qué bien se lo deben de pasar. O yo, por ejemplo, me acuerdo de las guardias de gine que yo decía, Dios mío, y en la guardia, la de partos que hay, qué emoción, qué tensión, ¿vale? O sea, son cosas que luego cuando ya estás entre la residencia te das cuenta de que obviamente todo tiene su cara B, ¿vale? Y por eso en este vídeo quería traeros un poco la cara B de la residencia. Hay algunos de vosotros que quizá ya me conocéis de antes y ya sabéis que yo comparto cosas también por TikTok y por Instagram, que os lo voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? Porque en TikTok suelo subir también como blogs o responder a dudas que me preguntan y en Instagram pues voy compartiendo pues a través de stories pues un poco mi día a día, ¿vale? Y ahí sí que es cierto que cosas de las que voy a hablar en este vídeo ya os las he contado otras veces, ¿vale? A través de Instagram o a través de blogs incluso aquí de YouTube, ¿vale? Tengo blogs de diferentes guardias y tal, y sí que os lo he ido contando, pero quería como juntarlo todo en un vídeo, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que yo estoy en general muy contenta con el tema de la residencia, ¿vale? Creo que me aporta muchas cosas buenas, pero sí que es cierto que la residencia y el primer año de residencia aporta también cosas malas, ¿vale? Y que muchas veces la gente no habla de esto, un poco pues por el miedo, por el qué dirán, ¿vale? O si voy a parecer más débil o tal, ¿vale? Cuando realmente pues es una realidad que hay que compartir. Deciros que lo que vais a escuchar aquí es un poco pues mi experiencia, cómo yo lo he vivido, pero que bueno, que la experiencia de otros compañeros puede ser diferente, ¿vale? Entonces, pues bueno, quería traeros un poquito sobre esto y luego deciros que os agradezco mucho si le dais a like, si me dejáis un poco en comentarios, pues qué es lo que pensáis de esto, de lo que está hablando, o sea, de lo que estoy hablando, si queréis un poco también dejar vuestra opinión, vuestras experiencias, vuestras vivencias, ¿vale? Para ayudar también a futuros compañeros. Entonces, yo hace una semana, vamos, realmente la semana pasada, estaba hablando con mi abuelo. Mi abuelo fue profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina. Él no es médico, pero es farmacéutico. Y bueno, por suerte, mi abuelo pues sigue teniendo la cabeza súper bien, se acuerda de absolutamente todo. En la carrera me ha ayudado un montón también con explicarme las asignaturas de bioquímica y demás. Y yo estaba hablando con él porque cuando se inició el sistema MIR, ¿vale? Él pues como que estaba un poco ahí al tanto, conocía un poco a la gente esta que empezó el sistema MIR, entonces él desde siempre, desde que yo entré en medicina, me ha estado diciendo la suerte que tenemos ahora mismo en España los médicos de tener el sistema MIR para formarnos, que es muchísimo mejor que antes, ¿vale? Que salimos mucho más formados y que realmente es una suerte inmensa la que tenemos, ¿vale? Entonces yo es verdad que coincido con mi abuelo y ya os digo que la semana pasada estaba hablando con él y diciéndole, jo, abuelo, o sea, cada vez que me lo dices es verdad que qué suerte tengo de que exista esta residencia, ¿vale? De que se me forme así, de que no yo haya acabado la carrera y me haya metido, yo que quiero hacer familia, me hayan metido ahí en una consulta de familia yo sola, que te puede llegar cualquier cosa, sino que yo agradezco el hecho de decir, jo, tengo una tutora que me está enseñando en el centro de salud, estoy yendo al hospital, estoy aprendiendo en las guardias de urgencias, estoy aprendiendo tal, o sea, la residencia de verdad que es una inmensa suerte que tenemos, que nos forma súper bien, ¿vale? Te da una visión que de otra forma no tendrías, como toda la parte práctica y demás, y bueno, y que realmente, aunque ya sabemos que no son unos grandes sueldos, pues estamos remunerados.
Lo que pasa es que es verdad que muchas veces también hay que pensar un poco en la otra cara, ¿vale? La cara B de la residencia, porque también, pues, cómo la residencia puede afectar a nuestra salud mental, pero no solo a nuestra salud mental, sino incluso también a nuestra salud física, ¿vale? Entonces, yo creo que en la residencia, por un lado, están lo que son las rotaciones, ¿vale? Por donde tú te vas formando y demás. Y por otro lado, una parte bastante importante sobre este tema, y que yo creo que es la gran cara B de la residencia, es el tema de las guardias, ¿vale? Yo cuando era estudiante sí que sabía que cuando eras residente hacías guardias, pero es verdad que la gente tampoco hablaba mucho de ello, o te decían, he tenido una mala guardia, tal, pero no te haces a la idea cuando eres estudiante de lo que es la guardia, ¿vale? De hecho, a mí de estudiante yo lo veía y decía, jo, qué guay, en plan, 24 horas en el hospital, madre mía, qué guay, qué de casos verás, qué de cosas no sé qué, pero no pensabas en la otra cara de decir, jo, una persona de verdad puede estar 24 horas en el hospital, 24 horas trabajando, con pacientes delante, o sea, es que al final realmente cuando una cosa también es ser estudiante y estar como al lado, y otra cosa es ser tú el que estás de cara al paciente, que el paciente a lo mejor lleva en la sala de espera 3 horas esperando a que alguien le atienda y que llegues a atenderle tú, que a lo mejor llevas 18 horas seguidas trabajando y no puedes estar igual de fresco que las 3 primeras horas, ¿vale? Entonces eso yo creo que es algo que no se ve y realmente en el primer año de residencia, pues bueno, yo he vivido la situación que seguramente muchos de vosotros también habéis vivido y por eso quiero que me contéis por aquí abajo. Yo pensaba que al entrar en la residencia nos iban a dar un curso donde nos iban a enseñar pues todo lo que puede pasarte en urgencias. Si te llega no sé qué, tienes que hacer esto, tienes que poner este protocolo, tienes que llamar a no sé quién, aquí se llama el laboratorio, aquí se hace no sé qué, no sé cuántos, aquí tal. La realidad es que este curso pues no llegaba, ¿vale? Entonces tú entras y entras a tu primera guardia. Sí que es verdad que nosotros hicimos mochilas, que era, os subí blogs por aquí, ¿vale? Que los podéis ver. Donde estábamos como 6 horas viendo un poco cómo funcionaba la urgencia, tal, pero realmente obviamente no es lo mismo que enfrentarte a tu primera guardia, ¿vale? El tema de las guardias yo considero que sí que las llevo bastante bien, ¿vale? Yo, si me conocéis de antes, sabéis que soy una persona que siempre os he dicho que soy bastante nocturna, ¿vale? Tampoco soy una persona de dormir muchísimas horas, o sea, yo en casa suelo dormir como 5 horas o así, ¿vale? Entonces sí que es verdad que a mí a lo mejor el tema de las guardias no me afecta tanto como a lo mejor le podría afectar a otra persona a nivel del sueño, a nivel de cansancio y tal, porque yo llego a la noche y de verdad que me activo más, ¿vale? Aún así obviamente hay excepciones y todo y ya os contaré. Entonces os quiero contar un poco aquí pues experiencias que he vivido durante la residencia, que creo que yo he tenido la suerte de alrededor de mí tener cierta estabilidad, ¿vale? Pues no solo hablo de la estabilidad económica de la residencia y tal, no sé qué, sino pues una estabilidad familiar, ¿vale? Que bueno, que me ha ayudado un poco a que ciertas cosas que vamos a ver que podrían hundirte, ¿vale? Yo he visto compañeros que han tenido que estar de baja, compañeros en las guardias que no pueden más, se echan a llorar, ¿vale? Yo os digo que yo hasta ahora, pues no, aunque os voy a contar ahora un momento que estuve a punto de llorar, ¿vale? Que fue en mis primeras guardias, pero hasta ahora no me ha pasado nunca en una guardia de echarme a llorar, ¿vale? Sí que es verdad que me ha pasado en guardias de estar agotada, de tener que estar trabajando en la guardia con fiebre y encontrarme fatal y decir qué hago yo aquí, de verdad esto me merece la pena, ¿vale? Que esto también os contaré ahora, pero sí que es verdad que yo a lo mejor no he llegado hasta ese punto, pero también os digo porque también depende un poco del background que tengamos y de lo que haya a nuestro alrededor, ¿vale? La residencia es un momento de muchísimos cambios, o sea, yo creo que cambia radicalmente todo, o sea, aparte de que empezamos a cobrar, tal, pues a lo mejor te has independizado de casa, no sé qué, pero, o sea, es un cambio, o sea, es que yo veía al inicio de la residencia, digo, yo no me he ido de Erasmus, pero, o sea, es que esto parece un Erasmus, ¿vale? Conoces un montón de gente nueva, te tienes que adaptar a un montón de cosas, luego yo os digo que he tenido la suerte de que realmente estoy en mi ciudad, no solo en mi ciudad, sino en el hospital donde me he formado durante la carrera, que quieras o no, conozco el programa informático, me conozco los atajos para llegar a un sitio o a otro, no me pierdo llegando a la urgencia, sé ir al hospital general, sé dónde está la planta de cardiología, ¿vale? Que son cosas que a lo mejor parecen una tontería, pero al final todo esto es un vaso que se va llenando, ¿vale? Entonces, ya os digo que la residencia, o sea, tiene muchos momentos que vamos a hablar ahora, pues desde broncas, formas que te traten, el hecho de que a lo mejor el residente de primer año por tema jerarquías en el hospital pues se ocupa de todo lo que nadie quiere hacer, que tiene que llevar el busca, ocuparse de todo, ir a hacer los recados de no sé qué tal, y que muchas veces estamos muy sobrecargados y es verdad que a lo mejor das con alguien que te sobrecarga demasiado y no es consciente de que te está sobrecargando, ¿vale? O de que tú en ese momento no tienes ni idea, no sabes cómo hacerlo, que te está viniendo grande y hay gente que lo sabe identificar y te ayuda y otras veces que ves que la gente pues directamente pues no te ayuda, ¿vale? Dan por hecho que tienes que aprender así y ya está, ¿vale? Entonces pues bueno, también hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Y de luego también cómo afecta físicamente el hecho del no dormir, el tema de las comidas, el cambio de ritmos, ¿vale? Entonces,
Yo ya os digo que yo en mi caso no he tenido como esa sensación de decir no puedo más, me he hecho a llorar y tal, pero sí que he visto compañeros que pues se han echado a llorar y es que no han podido, y también he visto como adjuntos que viendo que se echaban a llorar pues como que trataban de decirle no, pero te lo estás tomando diferente tal, y otra gente que igualmente les veían llorando y les seguían gritando, ¿vale? Esto ya sabéis que es como muy persona dependiente, y el problema que hay en las guardias es que las guardias queman mucho, ¿vale? Y al principio de la residencia tú estás súper emocionado, ya os digo, con el tema de las guardias. Yo me acuerdo que, bueno, en mi año en familia lo empezaron a dejar la gente, ¿vale? Entonces, en principio nosotros no cubríamos las guardias aunque lo dejasen, pero sí que es verdad que en agosto, por ejemplo, dijeron que había una chica que dejaba la residencia, entonces que sí que teníamos que cubrir las guardias. O sea, era como, yo decía, por favor, que me den una guardia más para cubrir, quiero una guardia más, tal, ¿vale? Nosotros ahora, nuestra unidad docente nos tiene un límite de 5 guardias al mes, ¿vale? Eso significa que todas las semanas... teóricamente, si están bien divididas, todas las semanas haces una guardia y hay una semana que haces dos, ¿vale? Hay gente que no tiene este límite, ¿vale? Y bueno, yo el otro día estaba en el congreso que fui en Pamplona y me encontré allí con gente de mi uni que está haciendo también medicina de familia, pero en otras ciudades, ¿vale? Y entonces estábamos hablando y yo les comenté esto y me dijeron, jo, qué suerte tenéis en vuestra unidad docente que os limitan esto, ¿vale? Os limitan el número de guardias y tal. Y claro, nosotros es verdad que siempre todo el mundo se queja de su unidad docente, todo tiene cosas malas como siempre, pero es verdad que yo me puse a pensarlo y digo, ojo, o sea, es verdad que ellos me estaban contando, cuando la gente me cuenta de no, me obligan a hacer 7 guardias, tal. Yo hay veces que ya os digo, si da la casualidad de que tienes una guardia cada semana y una semana 2, bueno, pero es que hay veces que se te juntan, como me ha pasado a mí, de en 11 días tener 4 guardias, ¿vale? O sea, yo lo agradezco y digo, imaginaos que me pasa como en otras unidades docentes donde les obligan a hacer 6 7 guardias, ¿vale? Ahora tienes que hacer una guardia de no sé qué, ahora de ambulancias, ahora de no sé qué, ahora de no sé cuántos, tal. O que te da la sensación de que al hacer más guardias vas a ganar más dinero, entonces tú quieres hacer más guardias, tal, sin darte cuenta en todas las partes negativas que eso tiene. ¿Vale? Entonces, pues es verdad que en ese sentido, pues mi unidad docente, la verdad es que ahora lo pienso y lo agradezco. Yo el único mes que he hecho más de 5 guardias fue en agosto, cuando lo dejó una de mis compañeras y hice 6 guardias, ¿vale? Y bueno, como era verano, era agosto, yo estaba trabajando en Madrid, pues no había muchas cosas que hacer porque la gente se había ido de vacaciones, tal. Pues bueno, sí que es verdad que no noté, y era además el boom de empezar la residencia, de ay, qué guay, no sé qué, el primer mes con guardias completas. Entonces sí que es verdad que yo pues lo disfruté mucho. Pero también las guardias, ¿vale? Os voy a hablar un poco de las cosas negativas que tienen, ¿vale? En primer lugar, las guardias es un momento de estrés, es mucho estrés, ¿vale? Cuando entras a la residencia, sí que es verdad que a mí no me ha pasado, y algunos de mis compañeros que siguen teniendo pues este estrés anticipatorio, de la noche de antes de la guardia no pueden dormir porque ya están pensando en la guardia y que si van a equivocarse, si no sé qué, si no sé cuántos, ¿vale? Y es que es verdad que realmente cuando tú estás muchas horas trabajando se cometen errores, ¿vale? Y el problema es que la persona que tú tienes a tu lado es una persona que también lleva muchas horas trabajando, o sea, muchas veces o sea, yo digo, menos mal que están también los enfermeros que están como más frescos, que tienen turnos más cortos, y muchas veces nos pueden decir, ¿tú estás seguro de que es esta dosis? Tal, porque no me suena de nada. Y entonces tú lo revisas y dices, madre mía, pues es verdad que esta dosis claramente no es, ¿vale? Entonces son como pequeñas cosas que te pueden pasar, y sobre todo al principio, cuando no tenemos gran conocimiento y tal, pues a lo mejor son cosas que te pasan más desapercibidas, ¿vale? Las guardias generan mucho estrés, pero no solo mucho estrés en nosotros R1 recién llegados, sino mucho estrés en los resis mayores, mucho estrés en los adjuntos, la gente está quemada, y entonces es verdad que hay veces que en las guardias se puede crear un ambiente un poco hostil, ¿vale? Luego dentro de las guardias al final tú piensas que es estar 24 horas al lado de unas personas en la misma sala trabajando con unas personas que quizás son personas muy afines a ti, o que quizás son personas que por lo que sea no os entendéis bien, ¿vale? Entonces al final el contacto, pues obviamente si es una persona con la que no te entiendes bien, pues puede producirse bastantes roces y puede haber problemas. Yo la verdad no he tenido grandes problemas en este sentido. Luego ya os digo el tema de las broncas. Nosotros cuando llegamos no sabemos hacer nada, ¿vale? Y es verdad que yo entiendo que si la guardia se empieza a complicar y tú no sabes ni cómo se pide una analítica, te dicen, pero no has llamado no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es verdad que con el estrés, ¿vale? La gente, pues ya sabéis que saca su peor lado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, que somos como corderillos ahí perdidos, y de repente ves que te empiezan a gritar, o sea, yo muchas veces es como...
respiro y vale, pues no pasa nada, pues continúo. Pues resulta que tendría que haber llamado al laboratorio y que no sé ni que tenía que llamarlo ni no sé qué, ¿sabes? Y como que dan por hecho a lo mejor que sabes cosas que realmente no sabes. El problema es que hay gente que obviamente te gritan tal y te supera y lloras, ¿vale? Y no pasa nada, ya os digo que a nosotros nos lo han dicho 1000 veces que en la residencia vamos a llorar 100%, y ya os digo que yo hubo un día que casi lloro, ¿vale? Que ahora os lo contaré. Bueno, primero os quería contar el tema de mi primera guardia, ¿vale? Porque en las guardias también pasa algo que crea mucha inseguridad en la gente, y es que te puede pasar, ¿vale? Que los adjuntos por la noche normalmente no están en la sala, ¿vale? Hay veces que por la tarde tampoco y se van a la sala de adjuntos tal y no están ahí como de presencia física, ¿vale? Entonces hay muchas veces que hay muchos adjuntos que por lo que sea directamente te dicen a mí no me llames, salvo que se esté muriendo no sé qué, no me llames. Entonces, claro, eso a ti al principio, cuando no tienes ni idea de nada, pues te crea bastante inseguridad, porque por ejemplo llega la enfermera y te dice, oye, el paciente tiene un globo vesical, ¿qué hago? ¿Le sondo? Y tú en tu primera guardia te quedas así mirando y dices, pues a ver, pues me imagino que sí, no lo sé, tal. No tienes a lo mejor a nadie a quien preguntarle ahí en ese momento, ¿vale? Y eso te puede crear una inseguridad, pero es lo suficientemente importante como para que tú llames al adjunto y le preguntes si hace falta sondarle, o te va a gritar y te va a decir que eres idiota, que por supuesto que hay que sondarle, ¿vale? Pues son como cosas que yo no entiendo porque sabiendo que es tu primera guardia te dicen así, vale, y a mí en mi primera guardia me pasó, nos dividimos los turnos, yo por suerte tuve la suerte de que el R2 con el que yo estaba, que era en ese momento R1+, era un R1 con el que yo había rotado ya en medicina interna, ya nos conocíamos, pues nos llevábamos muy bien y tal, y me ayudó bastante, ¿vale? Llegase una persona que a lo mejor no me conoce de nada y no me ayuda y le hubiese pasado mucho peor. Pero yo, es que es eso, de estudiante no me había enterado ni que los residentes, ni que había habitaciones para dormir, tal. Yo llegué a mi primera guardia y decía, ¿dónde estarán las habitaciones para dormir? Y a mí los adjuntos me dijeron, como es tu primera guardia y seguro que nos vas a llamar por tonterías y no queremos que nos llames, pues entonces tú duermes en el primer turno y luego en el segundo turno intenta no llamarnos hasta las 7 de la mañana que aparezcamos por aquí, ¿vale? Realmente te dicen eso y yo, por suerte, en ese momento en la sala había un paciente, ¿vale? Que no se esperaba que se fuese a poner malo, pero yo no sabía si iban a llegar nuevos pacientes, qué iba a tener que hacer, si me iba a tocar sola. Por suerte el resi con el que estaba se quedó como la mitad de mi turno conmigo, el pobre ahí durmiendo en un sillón, y yo, por favor, pero vete a la cama, y él me decía, no, me quedo aquí por si te pasa cualquier cosa, de verdad que no me importa, duermo aquí contigo tal, no sé qué, y no me importa estar aquí. Entonces yo ya hubo un momento que le dije, mira, no ha venido ningún paciente, vete a la cama, pues que me está dando mucha pena tal. ¿Qué pasó? Que luego a las 7 de la mañana yo lo pasé mal porque a las 7 menos 5 yo estaba intentando dormirme y yo no conseguía dormirme. Me habían dicho, si no viene nadie no pasa nada, tú te puedes poner aquí, te pones así en la mesa o lo que sea y te duermes. Yo era incapaz de dormirme porque tenía todo el rato el miedo de ¿y si viene alguien? ¿Y si no me despierto? ¿Y si abren la puerta y estoy dormida y no reacciono? Y no, yo qué sé, tenía muchísimo miedo, ¿vale? Entonces me daba muchísimo estrés eso, que ya os digo que os lo grabé y lo podréis ver aquí también en mi canal. Pero lo que me pasó a mí es que sonó el botón de rea respiratoria, ¿vale? Que es que hay alguien que o está entrando en parada o le está pasando cualquier cosa y se lo tienen que llevar a la zona de reanimación, ¿vale? Yo, como mi primera guardia fue en sala COVID, que esto también me daba muchísimo miedo que fuese en sala COVID, ¿vale? Porque yo sentía que no sabía cómo había que manejar un paciente COVID, ¿vale? Y yo me vi pues que en mi turno tenía que estar yo ahí sola, entonces, bueno, fue una experiencia que ya os digo que es una experiencia que personalmente pues no me estaba gustando, no me sentía preparada para la guardia ni para estar ahí sola ni nada. Entonces cuando sonó el botón de rea respiratoria, yo sabía que yo ahí no tenía que ir, sino que tenían que ir mis adjuntos. Mis adjuntos pues teóricamente pues estarían en la habitación, en la sala de adjuntos o donde estuviesen. Ellos no me dijeron ni dónde iban a estar, ni cuál era su habitación, ni dónde dormían. Ellos a mí no me dijeron nada. Entonces, claro, yo tenía sus teléfonos, ¿vale? Y sus buscas y tal. Y entonces apareció el equipo de enfermería y me dijeron, tienes que venir ya mismo tú porque tus adjuntos no se han presentado. Y claro, os podéis imaginar mi cara, digo, ¿cómo voy a hacer yo? Y en plan decían, no, es que tienes que ir, llama a tus adjuntos y si no vienen tienes que ir tú. O sea, ¿os imagináis el estrés que tenía yo encima? Digo, ¿qué hago yo en una reanimación si no tengo ni idea de qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces yo me empecé a llamar al teléfono adjunto, al teléfono del otro, al teléfono de uno, al teléfono del otro. Nadie me cogía, no paraban de venir a decirme, ¿dónde están tus adjuntos? Tienes que ir tú, no sé qué. O sea, yo ahí lo pasé realmente mal. O sea, ya os digo, no lloré, pero porque yo estaba como tal, estaba de shock. Y seguí llamando y me cogió la adjunta y me dijo, ay Inés, hija mía, ¿qué quieres? No sé qué, si te hemos dicho que esperes hasta las 7, que ya son casi las 7, que hay tan importante que no sé qué. Que les dije, mira, pues perdonad, es que os estoy llamando porque es que hay una rea de respiratorio y tenéis que ir. Y directamente me colgaron y ya está. Y luego yo pues dije, será eso que han ido. Bueno, que creo que se me ha cortado. Entonces ya dije, bueno, pues será eso que han ido, y fui a la sala y vi que ya estaban allí, ¿vale? Pero, o sea, no veáis el estrés que me queda a mí y... O sea, eran ya las 7 de la mañana, ¿vale? La guardia se acababa a las 8. Creo que tampoco eran formas de cogerme el teléfono a la sexta y de decirme, de por más que llames 6 veces, no te vamos a coger antes,
¿vale? Cuando realmente, o sea, era una cosa que es que no dependía de mí, es que tenía que llamar sí o sí. Entonces, por ejemplo, esas formas pues no me gustaron. Luego, la vez que también lo he pasado mal al punto de estar a punto de llorar, ¿vale? Fue que es verdad que era mi culpa, era un error que yo estaba cometiendo, pero era pues mi segunda guardia, ¿vale? Y ya pues no era en sala COVID, era en una sala normal, donde hay patología de todo tipo, ¿vale? Era como mi primera guardia con patología de todo tipo, y llegó un hombre mayor que en teoría venía vomitando sangre. ¿Vale? Entonces, pues yo sabía, dije, bueno, pues habrá que pedirle una gasometría tal, y yo pues pregunté al residente mayor, entonces, ¿qué hago? ¿Le pido una gasometría, no? También rápido para ver si se ha anemizado o no, tal. Y me dijo, sí, sí, sí. Yo lo estaba todo también consultando en mi librito, yo sabía que había que hacer eso, tal. Total, que yo se lo dije a la enfermera y después vino la enfermera, me trajo la gasometría. Me dijo, nada, no hay de qué preocuparse, porque mira, la hemoglobina 14,8, no hay nada de qué preocuparse, no sé qué, no se está anemizando, tal. Y yo, vale, muy bien. Entonces me dejó como la gasometría al lado y yo pues seguía haciendo lo mismo y yo, ay, qué bien, no se ha anemizado, bueno, pues hay que esperar la analítica, tal. Y es cierto que yo no cogí la gasometría y no miré toda la gasometría completa, o sea, yo vi que la enfermera me señaló lo de que tenía 14,8 de hemoglobina, tal, no sé qué, y me quedé tranquila. ¿Qué pasó? Que unas horas después, cuando apareció la adjunta y empezamos a hacer como el repaso de pacientes, pues ella vio la gasometría y resulta que salía que tenía un potasio de 6 con no sé cuánto, ¿vale? Claro, yo el potasio es que no lo había mirado, o sea, ya os digo, como la enfermera me había dicho eso tal, lo había dejado ahí, pues yo es verdad lo había visto y es que se me había olvidado hasta... No, o sea, no había visto una gasometría desde hacía mucho tiempo y se me había olvidado que en la gasometría también te aparecen los iones, tal, bueno, no lo sé. El caso es que, claro, me echó una bronca, me empezó a gritar que ese paciente podría estar muerto y me dijo, vete a ver, porque a lo mejor está muerto y le ha dado una arritmia por tu culpa, no sé qué, claro, yo, o sea, yo estaba diciendo, no puede ser, no puede ser. Entonces, claro, ahí te entra la impotencia de decir, jo, es que me he equivocado, que a la vez no he estado supervisada y tendría que haber estado supervisada, sí, pero es que es mi culpa y es que es verdad que yo ya soy médico, ¿vale? Entonces, muchas veces es verdad que a lo mejor no son las formas correctas, yo estaba súper agobiada y pedíle otra gasometría, ya no sé qué, ya no sé cuándo, entonces gritándome un montón de, ya ha salido ya el resultado del laboratorio, el laboratorio no había salido, o sea, horrible, luego encima se lo llevaron, que le iban a llevar a hacer un TAC, entonces ya me echó una bronca porque yo no estaba al lado del paciente todo el rato, porque me dijo, vete a hablar con enfermería y diles que no sé qué, y yo fui a hablar con enfermería y cuando Oli me dijo, pero ¿cómo has dejado al paciente solo? Que al paciente no se le puede dejar solo, que se puede morir en cualquier... ¿Sabes? Gritándome así, que yo diciendo, jo, si es que me has dicho que vaya y yo he ido, ¿sabes? O me has dicho que vaya a hablar con rayos y he ido, y ya, tienes que estar al lado del paciente todo el rato, no sé qué. Entonces, son cosas que, o sea, yo es que no tenía ni idea ni de qué se hacía en una hiperpotasemia, ¿sabes? Que es como... horrible. Luego al final salió la analítica y el potasio era normal y en la gasometría que le hicimos el potasio era normal, o sea que era como que había habido un error con la máquina que me explicaron que a veces pasaba, pero bueno, o sea, que es verdad que obviamente era un error que era mío, ¿vale? Que yo era la persona que lo estaba cometiendo, pero creo que a lo mejor no eran las formas de decirme o me mandaba a un lado y yo sí me gritaba por haberme ido y era como, jo, si es que es lo que me estás mandando, ¿vale? Entonces... al rato, ¿vale? Como a las 4 o 5 horas apareció y me pidió perdón, ¿vale? Que yo he visto otros compañeros que les ha pasado esto y nadie les ha pedido perdón. Entonces, esa ha sido como la vez como que yo he visto que más me han gritado, ¿vale? Y ya os digo, sin yo realmente saber ni qué hacer, ¿vale? O sea, que es verdad que era mi culpa, pero... yo qué sé, como que ya cuando había pasado el problema, ya cuando incluso sabíamos que el potasio era normal, seguía gritándome, ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que es un momento en el que yo estoy a punto de llorar, pero porque tal cual, es que además era mi primera guardia, o sea, no sabía hacer prácticamente nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo solo pensaba en mi interior, pero ¿por qué me está gritando si es que tendría que haber estado ella a mi lado? Tipo, si es que si hubiese estado ella aquí en vez de estar en la sala de adjuntos, pues se hubiese dado cuenta, tal. Entonces, son momentos que se pasan mal, ¿vale? Y yo tengo compañeros que a día de hoy les han coincidido con gente que les ha seguido gritando así. Y entonces eso realmente, pues es verdad que yo lo he vivido muchísimo, pero es verdad que en mí yo creo que así gritarme como tal me han gritado esa vez y ya está. Luego es verdad que hay otras veces que también pues te pasan cosas, ¿vale? Cuando al principio es verdad que aunque nosotros creamos que nos están dando mucho trabajo, luego te das cuenta con el paso de los meses que te están dando mucho menos trabajo del que luego te dan después, ¿vale? Pero en la urgencia el R1 es como el que se ocupa de todo. Llega un paciente, la historia lo hace, no sé qué. Entonces normalmente nosotros en las salas hay 2 R1s. Entonces un paciente lo ves tú, otro lo ve tu coR. Uno lo ves tú, otro lo ve tu coR. ¿Qué pasa? Que hay determinadas salas donde solo hay un resi, ¿vale? De primer año. Entonces ese resi tiene que hacer absolutamente todo, ¿vale? Entonces yo hay veces que he coincidido y el resi mayor me ha ayudado y ha dicho, vale, pues... aunque se supone que no tenga que estar yo historiando a los pacientes, pues yo historio uno y tú historias otro, ¿vale? Hay otras veces que me ha pasado, ¿vale? Como me pasó en una guardia, que yo también estaba diciendo, ¿pero qué hago? Y es que tampoco te sale a lo mejor el hecho de contestar, ¿vale? Pero claro, a mí también me pasó en una guardia que yo era la única residente, estaba la sala a tope, no paraban de llegar pacientes, o sea, es que mientras estaba historiando a uno tenía que estar prácticamente historiando a otro a la vez, la enfermera pidiéndome que le imprima los volantes, tal, y yo decía...
¿en serio no puede mi resi mayor o mi adjunto que están ahí sentados imprimir el volante? Que tengo que ir yo a imprimirle el volante a la enfermera. Entonces era como el hecho de tener que estar haciendo tantas cosas y ellos, por ejemplo, me dijeron, no te preocupes que nosotros nos ocupamos de los tratamientos. Tú vete haciendo las historias, pide las pruebas, habla con las enfermeras, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo me estaba ocupando de todo eso y a mí, por ejemplo, ese día me dio rabia porque yo es verdad que no estaba pendiente de los tratamientos porque ellas me dijeron que ellas se estaban ocupando de los tratamientos. Entonces, de repente, 3 horas después, me metí a ver a una paciente que me estaba diciendo que tenía dolor tal y no tenía absolutamente nada puesto de tratamiento. Entonces, claro, realmente yo me sentí mal porque digo, a ver, a mí me han dicho que lo iban a hacer ellos, pero yo también a lo mejor me tengo que preocupar porque también son mis pacientes y esta señora lleva aquí 3 horas y nadie le ha puesto ni un paracetamol y tiene bastante dolor. Vale, entonces son cosas que a lo mejor tú te sientes mal, te sientes responsable de cosas que no puedes realmente abarcar. Vale, también pues con el tema de hacer los pases de guardia, es una cosa que teóricamente tiene que hacer el residente de primer año. ¿Vale? Y hay veces que a lo mejor llegas a hablar con los residentes mayores y te dicen, ay, qué bien, en mi turno no he hecho nada, no ha entrado ningún paciente, no sé qué, no sé cuántos. Y ves que no ha hecho el pase. Y a lo mejor en el turno que nos toca a nosotros los de primer año, de repente entran un montón de pacientes, prácticamente no te da tiempo a hacer el pase y encima, como no te haya dado tiempo a hacer el pase porque te entren 3 pacientes antes, luego te echan la bronca de que no has terminado el pase y entonces los que entran nuevos no han podido hacer y es como es que no me daba la vida para más. ¿Vale? Entonces es verdad que esas cosas pues son cosas que ya os digo que depende de la situación que tú tengas en tu casa, ¿vale? Ya os digo que yo tenía pues cierta estabilidad, ¿vale? Al final pues yo ya me había independizado unos meses antes de empezar la residencia, no empecé la residencia recién independizada, estaba con mi novio, ya nos conocemos, llevamos juntos 8 años, ¿vale? Nos conocemos perfectamente, hemos convivido muchas veces, no me he movido de ciudad, ¿vale? Sí que es cierto que ahora vivo en Madrid capital y antes no, pero bueno, mi familia está relativamente cerca, no tengo problemas con mi familia, en mi familia no hay nadie enfermo, yo ahora mismo pues tampoco estoy enferma, ¿vale? Entonces es como que realmente sí que sé que a mi alrededor tengo una situación que es una situación buena que me ha permitido a lo mejor que cosas como estas pues no me afectasen tanto, ¿vale? Mientras que a lo mejor una persona que su padre esté muy enfermo, que lo haya dejado con su novio, que en casa tenga problemas, lo que sea, o que él mismo tenga algún tipo de problema, pues sí que es verdad que todo esto pues se puede intensificar aún más. ¿Vale? Luego, también hablar de las guardias en sí, ¿vale? Que ya os digo que no solo el estrés que te pueda producir, o por ejemplo, pues en las guardias de pediatría son guardias que en invierno son guardias, por ejemplo, súper intensas. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que normalmente el de familia suele cenar y comer el último, ¿vale? Que bueno, también comemos con gente de pediatría, pero se suelen hacer como 3 turnos de comida y cena tal, y hay veces que el último turno, por lo que sea, se lía tal y te dicen, no, tienes 15 minutos para comer, o no vayáis al baño, tal. O sea, yo enseguida ya la primera guardia obviamente tenía miedo, luego yo ya dije, a ver, yo cuando necesite ir al baño voy a ir al baño, o sea, no puedo estar 24 horas, además en pediatría muchas veces nos ha pasado de verdad de entrar un sábado por la mañana, y ponerte a las 9 a trabajar y no acostarte hasta las 8, ¿vale? O sea, de estar de verdad 23 horas seguidas, ¿vale? Y también está el tema que, bueno, que esto es que obviamente generas fallos, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, también me da mucha rabia cuando sé que yo he sido paciente muchas veces, sé lo que es estar en una sala de espera 3 horas esperando y que lleguen y que te atiendan. Yo a veces lo pienso y digo, estoy en las circunstancias de atender a una persona a estas horas y, por ejemplo, hay mucha cosa con las madres que entran, pues, y no sé qué, y entonces llevan 3 horas esperando en la sala de espera y no quieren que se les olvide nada. Y yo soy la primera que, siendo paciente, me he llevado mi lista, apuntadas las cosas de que no se me olvide decir esto, que no se me olvide decir esto, que no se me olvide decir esto, y la rabia que es cuando sales de una consulta y dices, joder, se me ha olvidado decirle no sé qué, y a lo mejor era súper importante, ¿vale? Entonces, cuando entran a lo mejor a las 5 de la mañana, tú no has parado en todo el día, todavía te quedan 3 horas o 4 horas más de guardia, sabes que llegas 20 horas trabajando, que no has tenido tiempo apenas para descansar, que te han dado 15 minutos para comer, 15 minutos para cenar, que no has podido apenas ir al baño, que no has bebido agua en toda la guardia, y te empiezan a contar todo de repente súper, pues ya he hecho no sé qué, ya no sé cuántos, y entonces la fiebre no sé qué, y hace 3 días la fiebre, no, 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 no. Entonces te empiezan a contar todo y claro, yo hay veces que me quedo así y digo, es que esto yo a las 12 de la mañana, vale, en plan, me entero de la historia, pero hay otras veces que ya son eso, las 4 de la mañana y me quedo así y digo, madre mía, Dios, es que no me he enterado de nada. Entonces es como, a ver, por favor, ¿podemos ir un poco más despacio? Entonces, ¿ha vomitado o no? Sí, ya te he dicho que ha vomitado y es como, sé que me lo has dicho, pero no puedo recibir tanta información de golpe, ¿vale? Entonces eso pues pasa, bueno, ya os digo, con pediatría o con adultos y todo también. Entonces es como que tampoco puedes estar tan fresco, ¿vale? Y bueno, en pediatría sí que es verdad que como es como si fuesen consultas, ¿vale? Que yo ahora estoy en salas, pues bueno, no lo sé, que también te pasan cosas de esas que a lo mejor te pierdes parte de la historia o no estás tan fresco o tienes como que
interrumpir más al paciente y cuadrarlo más, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que se viven. Luego, el tema que os estaba diciendo antes de que te digan una cosa y que luego sea otra tal, o sea, también tenéis que recordar que a la forma que vosotros actuéis, al final vosotros sois médicos también, ¿vale? Entonces, obviamente no hay que hacer nada tal, pero por ejemplo, a mí me dijeron un día de, no, las enfermeras, nada, tú no les tienes que decir nada, les dejas ahí el papel y ellas ya se apañan y no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo lo pensaba y digo, o sea, imagínate que tú llegas, te sientas en tu silla y ves ahí 80 papeles de pacientes que no conoces, no tienes ni idea de nada, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta es cuando empiezo una guardia, o sea, lo importante me parece conocer al equipo. Entonces yo me acerco al control de enfermería y pregunto, me entero un poco de pues quién es la enfermera, quién es la TKE, ¿vale? Cómo se llaman, ¿vale? Entonces yo, es verdad que hay veces que dices, a lo mejor no te vas a acordar de todo, sobre todo porque tú estás un turno y ellas hacen a lo mejor 3 turnos, ¿vale? Entonces yo hay veces que es que parece una tontería, pero me cojo en la esquinita del papel y me apunto, Ana, Lucía, que Lucía tiene gafas, pues a lo mejor si se me van a liar las caras, pues me apunto al lado unas gafas, tal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú luego necesitas algo, que es verdad que ya las 3 veces que la has llamado ya te acuerdas de cómo se llama, ¿vale? Pero yo incluso me lo apunto porque no es lo mismo llegar y soltar ahí un papel y que te digan no pierdas el tiempo, tú suelta ahí el papel y ya está, ¿vale? A que tú cojas y digas, Lucía, mira, ha llegado este paciente que le pasa no sé qué, no sé cuántos, le he pedido un TAC, la analítica no sé qué, por cierto, mándala por tubo rápido, ¿vale? No es lo mismo que cojas un paciente, cojas un papel y pongas tubo rápido y lo tires ahí y que no sepas ni... Porque claro, enfermería también se divide los pacientes, entonces tú a lo mejor se lo dejas en una mesa de alguien que no es su paciente, ¿vale? Entonces, esas cosas, por ejemplo, a mí realmente me ha pasado un par de veces que me han cogido y me han dicho, no pierdas el tiempo en hacer eso, pero ¿qué estás haciendo? No sé qué. Pues a mí me apetece llegar y presentarme y conocer al equipo con el que voy a estar trabajando las siguientes horas, ¿vale? Entonces eso, yo sé que es mi forma de trabajar y yo trabajo así. Que alguien me quiere echar la bronca diciéndome que estoy perdiendo el tiempo, o a mí también me gusta como ir a ponerle un poco cara a los pacientes, ¿vale? Porque hay algunos que te dicen, esto ya está todo cerrado, está todo hecho, pero al menos saber cómo es su cara, por si le pasa algo, saludarle, tal. Entonces, es verdad que hay gente que le parece que esto es una pérdida de tiempo y que a lo mejor te dicen que es una pérdida de tiempo, pues bueno, tú tienes que saber. O luego, también, por ejemplo, a mí algo que también me ponía muy nerviosa en las guardias y que me daba mucha rabia y que me sigue dando, es el tema de pacientes que llegan con patología psiquiátrica, ¿vale? Que normalmente pues nosotros en La Paz lo que se hace es avisar al psiquiatra y el psiquiatra baja y le valora y tal. Pero tú previamente también le tienes que valorar, le tienes que hacer una exploración física y tal. Entonces, hay muchas veces que te cogen y te dicen, nada, ese paciente es de psiquiatría, ve rápido, auscúltale tal, no sé qué, hazle una exploración física rápida y ya está. Que no te cuente nada porque ya se lo va a contar luego al psiquiatra. Y dices, jo, es que es una persona que a lo mejor el psiquiatra tarda 5 horas en venir y que a lo mejor está ahora mismo en una crisis de ansiedad y tal y cual. Entonces, a mí, por ejemplo, pues yo qué sé, a mí me gusta hablar con los pacientes psiquiátricos. También es verdad que a mí me gustaba... mucho la especialidad de psiquiatría, ¿vale? Y que ya os digo que a lo mejor pacientes psiquiátricos es simplemente alguien que viene con un ataque de ansiedad y a lo mejor es que ha visto que nunca le ha pasado nada y de repente es que ha visto que han atropellado a una persona delante de él, ¿vale? Y entonces, si no le preguntamos, pues bueno, que realmente eso es algo que también me daba mucha rabia. Y luego también, aparte de cómo esto puede afectar a tu salud mental, ya os digo, el estrés, de cómo la gente maneje el estrés de una forma o de otra, ¿vale? Yo creo que es verdad que también hay que saber un poco relativizar, ser conscientes de que todos estamos pasando un mal momento, que a todo el mundo le gustaría estar tomando el sol en vez de estar aquí de guardia, ¿vale? Y un poco por relativizar, respirar, ¿vale? Y esos momentos en los que a lo mejor me entra, que digo, qué estrés de repente, es como, te paras, respiras, te vas a beber un poco de agua, tal, o sea, como un poco saber llevarlo, ¿vale? Porque es verdad que como entres en un bucle de negatividad, es que yo creo que de ahí no se sale, ¿vale? Y a veces me ha pasado de estar con mis coRs y que mis coRs me digan, jo, es que tú eres tan tranquila, o pero ¿cómo puedes estar ahora mismo tan tranquila? O cómo con lo horrible que está siendo esta guardia, estás ahí todavía con ganas de animarnos y no sé qué, no sé cuántos. Y a mí también me ha pasado de guardias de decir, ¿qué hago yo aquí, por favor? Y guardias ya os digo que he estado mala y he tenido también pues problemas de esto de decir, jo, es que tengo fiebre, me quiero ir a mi casa, nadie me podía cambiar la guardia, ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Y entonces es como que se te hace el tiempo súper lento, o esos momentos que dices por lo que sea has dormido mal o has acumulado varias guardias seguidas, no te estás enterando de nada y solo dices, es que no entiendo qué hago yo aquí, ¿sabes? Soy un peligro para mí, un peligro para todo el mundo, tal. Pero bueno, yo siempre en esos momentos pues intento alegrarme con lo que sea, ¿vale? O sea, hay veces que me he ido a cenar al McDonald's con algún QR para alegrarnos, ¿vale? Ya que tenemos el McDonald's al lado, pero yo qué sé, o sea, como cualquier cosa, intento un poco alegrarme, pensar cuál era el motivo de estar ahí, porque yo creo que si entras en un bucle, es verdad que es un bucle del que es muy difícil salir. Entonces, pues bueno, eso por un lado, ¿vale? Yo creo que más o menos pues la salud mental queda ahí un poco así. Luego está el tema de la salud física, ¿vale? O sea, el hecho de tener una guardia hace que tú no duermas bien esa noche, ¿vale? O que tengas que estar trabajando todas las horas, que a lo mejor duermas 1 hora, que luego a las 8 de la mañana te tengas que ir a tu casa, ya hace sol, ¿vale? A mí al principio me pasaba que yo llegaba a mi casa, me tumbaba, me quedaba mirando al techo y no me podía dormir.
¿vale? Y a lo mejor en el hospital había dormido eso 2 horas y media, 3 horas, lo que fuese, y es que llegaba a mi casa y me era imposible dormirme, porque estaba como tan activa, con tanta adrenalina y tal. Ahora os digo que eso ya no me pasa, llego a mi casa y me duermo y me puedo quedar dormida tal, pero otra cosa de la que nadie habla es ese cansancio extremo que puedes llegar a tener y que yo he llegado a tener. Sé que hay gente que no, y que hay gente que sale desaliente y se va a hacer ejercicio y se va a hacer la compra y hace no sé qué y no duerme y tal. Yo, o sea, no soy persona, y os lo he dicho muchas veces por Instagram, no soy persona ni el día que salgo de la guardia, al día siguiente ya tienes que ir a trabajar. Yo sigo sin ser persona, pero es que cuando salgo de la guardia, como llega a mi casa y me duerma, que realmente es lo que necesito, porque es que muchas veces digo, jo, vale, si no me duermo, no pasa nada, yo también puedo ir a hacer cosas tal, pero es que digo, mi cuerpo necesita descansar. He dormido 3 horas esta noche, he estado sometida a muchísimo estrés, mi cuerpo necesita descansar. El problema es que muchas veces cuando me duermo, ya es como que no me despierto hasta las 3, las 4, más bien las 4, que gracias a Dios me despierta mi novio, si no me quedaría durmiendo hasta el día siguiente. Entonces ya es como tienes que comer, no te apetece a lo mejor tal. Yo pienso que gracias a Dios estoy con mi novio, que me puede preparar la comida, o ahora que pedimos Witaka, que por cierto sigo teniendo código de descuentos, lo dejo por aquí, eso me ha salvado la vida, porque llego, me caliento el tupper y está buenísimo, me lo como y ya está. Pero si no, te levantas y es como, ya te tienes que poner a hacer la comida, no te apetece hacerte la comida, o te pones a pedir comida. Y entonces, bueno, otro tema del que hablaré ahora también, de cómo afecta el tema del peso y todo esto de la residencia. Te vuelves, o sea, completamente loco si al final no duermes, pero es que si duermes es como que tienes la sensación de que se pasa el día y no has hecho nada, ¿vale? Entonces es como que has estado un día entero, que yo lo pienso y digo, si es que he estado tumbada todo el rato en el sillón, no he hecho absolutamente nada, solo dormir, no tengo fuerzas para nada. Y a veces pues mi novio me dice, venga, pero levántate y vamos al gimnasio y no sé qué. Y es que digo, bueno, ahora me he apuntado al mismo gimnasio que él, porque antes íbamos a gimnasios diferentes, y entonces o sea, yo era incapaz de levantarme al gimnasio, o sea, no tenía esa fuerza de voluntad porque estaba de verdad muy, muy cansada, ¿vale? Y con algunas rotaciones, ¿vale? Yo a veces igual salía de medicina interna, sales, llegas a tu casa a las 4 y pico, te tienes que poner a comer a las 4 y pico, y es verdad que agradezco no tener otro horario de que tengamos que salir. Que eso, que al final no es que tengamos un horario que tengamos que salir súper tarde y tal, pero a mí muchas veces el hecho de que hay veces que he estado en rotaciones donde no se me ha permitido desayunar, salir de mi casa desayunando a las 7 de la mañana y luego no comer nada hasta las 3 y pico y estar todo el rato sin parar, bueno, hasta las 3 y pico no, hasta que llego a casa hasta las 4 y algo, o sea, son tantas horas sin comer, muchas veces sin beber y tal, que es que te cansas, ¿vale? Entonces, si yo llego a casa y me echo una siesta, ya otra vez no soy persona. Entonces ya te entran todos los sentimientos de culpabilidad, de no estoy estudiando por las tardes, no estoy haciendo nada, no estoy yendo al gimnasio, no estoy saliendo a pasear. Y yo estaba muy acostumbrada, por ejemplo, en mi casa, a que yo siempre me iba todas las tardes a pasear con mi hermana, ¿vale? Entonces nos íbamos a pasear, paseábamos por aquí, nos tirábamos una hora de paseo, hablando, tal. Claro, ¿qué me pasó a mí en la residencia? O sea, es que digo, yo llegaba, y además de que ya vivía en el centro, que no es lo mismo que pasear por el campo y todo, qué bonito, ¿vale? Que ya pues no es lo mismo ponerte a pasear por pleno centro, pero yo es que llegaba a mi casa y es que no tenía ganas de hacer nada. Y yo luego pensaba, jo, qué suerte tengo que mi horario es hasta las 3, ¿vale? Pero cuando llegaba a mi casa es que si me echaba a dormir ya no me apetecía hacer nada. No salía a pasear, si estaba muy cansada es como ya tampoco vas al gimnasio, tampoco estudias porque estás muy cansada, te pones a ver una serie y te quedas dormido, ¿vale? O sea, entonces realmente la residencia de verdad que es tanto estímulo, tanta cosa, conocer a tanta gente, hacer tanto, no sé qué, tanta responsabilidad, que realmente acabas muy, muy, muy cansado, ¿vale? Y luego también os quería hablar del tema del peso, ¿vale? Yo, por ejemplo, he engordado 10 kilos, ¿vale? Que es verdad que sé que también tengo parte hormonal y tal, con el tema de la píldora, y otras veces que también me ha pasado, y que sé que tengo componente hormonal y demás, pero otro día hablaba con mis colegas y es que prácticamente todo el mundo decía que habían engordado mínimo 5 kilos, ¿vale? Y luego hay gente que le pasaba lo contrario, ¿vale? Gente que ha adelgazado, ¿por qué? Porque hay gente que dice, es que yo llego a mi casa, son las 4 y media y ya no me apetece comer, entonces no como. Luego me quedo dormida, entonces ya no he comido, a lo mejor meriendo algo, me voy a tal, pero estoy tan cansada que ya no me apetece cenar. Entonces hay gente que adelgaza mucho por el hecho de tanto estrés, de estar moviéndote todo el rato, y de que es que se dan cuenta de decir, José, es que no he comido prácticamente nada durante el día, ¿vale? Y eso con el estrés ya es como, jo, he llegado tarde, pues ya no, porque se me va a juntar prácticamente la comida con la cena, tal. Entonces hay un desorden, ¿vale? Y en el tema de las guardias también es que se forma un desorden que es que no os lo podéis ni imaginar, ¿vale? ¿Por qué? Porque también te cambian los horarios completamente, tanto el horario de sueño como el horario de comidas. Entonces ya te desestructura todo y entonces te cambia el horario de comidas, ¿vale? Hay gente que le pasa lo contrario, ¿vale? Y a mí, pues por ejemplo, antes de pedirme Witaka y todo eso, también era mucho de llegas tan cansado, tal, no sé qué, no te apetece hacer nada, no te ha dado tiempo a hacer la compra, y entonces dices, bueno, pues pedimos comida o salimos a cenar o tal.
Y hay mucha gente que le pasa eso, que dicen, jo, si es que he engordado 15 kilos, pero porque es que no cocino, porque es que no me da tiempo a nada, entonces me pido todo el rato pues comida a domicilio, me pido pizza, me pido hamburguesa, me pido tal, y es lo que me está pidiendo el cuerpo tal, y la gente pues también engorda mucho, te mueves menos, ya os digo, o sea, yo estaba apuntada al gimnasio, pero es que prácticamente nunca iba al gimnasio, o sea, al menos iba con la entrenadora personal a entrenar, pero solía ir como una vez a la semana porque no me cuadraba por tema guardias, horarios y tal, entonces realmente yo estaba acostumbrada a todos los días pasear una hora, y ahora ni paseaba, ni iba al gimnasio, ni tal, entonces es como estás comiendo mal, durmiendo mal, ¿vale? Que eso también afecta muchísimo al tema del peso y tal, entonces igual hay gente que esto lo ha llevado muy mal, ¿vale? El cambio de cuerpo, o sea, a mí también me pasaba de decir, José, es que no me caben los pantalones, ¿vale? Entonces hay gente que esto, por ejemplo, le ha hundido también muchísimo, yo pues más o menos lo estoy sabiendo llevar, a ver ahora si ya con el tema de Witaka y tal me voy como un poco organizando, pero que también afecta a la salud física a ese nivel y muchas veces es algo de lo que no nos damos cuenta, ¿vale? Luego también con el tema del insomnio, vale, yo por suerte llego a casa, ya os digo, y me duermo, incluso me duermo de más, y por las noches no tengo problema. Eso sí, estoy tomando melatonina, que me dieron en una colaboración y yo ahora me la estoy comprando, ¿vale? La marca Sleep Hill, que me encanta, una que es así con spray. También me dieron pastillas y tal, que todavía no las he probado, y esa también trae más cosas, no solo melatonina, y a mí me está viniendo muy bien. No porque yo no durmiese, ¿vale? Que muchos me preguntáis, ¿si te hace efecto para dormir? Entonces, realmente es verdad que yo no tengo nunca problema de conciliación del sueño, ¿vale? Pero sí que tengo problema de que me despierto por las noches a veces, aunque luego me duerma al segundo, o sobre todo que me despierto muy, muy cansada, ¿vale? Y me despierto muy, muy cansada también porque duermo pocas horas, pero es verdad que intento siempre meterme a las 11 en la cama y al final acabo metiéndome a la 1 o a las 2 porque tengo tantas cosas que hacer que no me da el día, ¿vale? Pero a mí la melatonina me ayuda a tomármela y me despierto como una rosa, ¿vale? Entonces lo noto muchísimo, los días que no me tomo la melatonina me despierto mucho más cansada, entonces os lo recomiendo también un montón, pero es verdad que muchos me decís si ayuda a conciliar el sueño de verdad y tal, pero como yo no tengo problema de conciliación de sueño, pues eso no os lo sé decir. Pero bueno, que también afecta a nivel de eso y tengo mucha gente a mi alrededor que llega a su casa y no consigue dormir, ¿vale? Luego también las guardias, aparte del tema del sueño, a mí también me ha pasado muchas veces decir, y le habré puesto este tratamiento y yo estar sufriendo al día siguiente porque yo a mi casa me duermo y digo, "Ah, y si no le puse rehidratación rápida y le he puesto sueroterapia normal, ay madre mía, ay que se va a morir, ay que no sé qué, y le puse este tratamiento y llamé a no sé quién y ya no te acuerdas, no estás en el hospital, no puedes comprobarlo", y dices, bueno, alguien lo comprobará y se dará cuenta y tal, pero te llega un poco esa ansiedad que luego yo cada vez que lo miro resulta que sí que lo había hecho, pero bueno, que te entra como un poco ese estrés, ¿vale? Entonces hay gente que luego llega a casa después de la guardia, no puede dormir, al día siguiente no puede dormir, cuando sabe que va a tener guardia no puede dormir, ¿vale? Entonces al final el hecho de no dormir también afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestra salud, ¿vale? Entonces, como veis, la residencia tiene toda la parte positiva de la que ya también os hablaré más adelante y os he hablado un poco al principio de este vídeo, pero también tiene toda la parte negativa que te afecta a tu salud física, a tu salud mental, y que yo digo que agradezco muchísimo la buena suerte que tengo hasta ahora y que he tenido del equilibrio que tengo a mi alrededor, ¿vale? Que ha hecho que esta etapa de tantos cambios, que estas cosas que yo he vivido, que a lo mejor haya tenido como herramientas para poder superarlas, ¿vale? Pero que ya os digo que es que yo todo el rato, y muchas veces lo hablo con la gente y digo, es que, o sea, yo no sé si al final de la residencia, o sea, obviamente en algún momento también tendré que petar, en algún momento sé que voy a llorar, ¿vale? Pero bueno, que eso es un poco lo que os quería contar, un poco la otra cara, y que agradezco un montón si dejáis abajo también vuestras opiniones y vuestras experiencias, y nos vemos pronto.